Buen día, gente. Con los pajaritos de fondo le damos inicio al video 399 para la lista de reproducciones El talón de Aquiles. Hoy vamos a hablar del beso, la primera vacuna que existe. Tan, taratán, que se abra el telón y hacemos luz, cámara y acción. Hola, yo soy Alejo y ella es Rosa. Y ella va a escuchar nada más lo que yo voy a conversar porque para eso está, para escuchar nada más. Bien, vamos a hablar del beso. El beso sí de boca. Cuando uno se da un beso, es inevitable, ¿sí? Compartirse algún tipo de información que haya en la saliva, ¿sí? En la antigüedad, la forma de pasar los anticuerpos míos hacia ella o de ella hacia mí era a través del beso. No existía la vacuna, no existían los medicamentos, no existía nada de eso en la antigüedad. En la antigüedad había una forma, ¿sí?, de contraer, o para decirlo de otra forma, obtener los anticuerpos de un individuo hacia el otro, lo cual generaba ciertas condiciones para que te mejores de una enfermedad. Bien, entonces, primero, aquel que estaba enfermo juntaba un poco de saliva en su labio, mojaba sus labios con su saliva enferma y le daba al otro un beso. Ese otro recibía la información de la saliva que mojaba sus labios y mojaban los labios del otro. El otro lo que tenía que hacer es, como una dosis homeopática, ¿sí?, generaba cierta cantidad de anticuerpos, es decir, no tiene la cantidad de enfermedad, por decirlo de alguna forma, para enfermarlo. Pasada 2 horas, ¿sí?, el segundo individuo, crea los anticuerpos nuevos, ¿sí?, para defenderse contra esa enfermedad. Pasada esas 2 horas, este individuo hace el recorrido a la inversa. Es decir, que él moja sus labios y le da a forma de beso a la otra persona, ¿sí?, que moje sus labios y ahí obtiene la información del ARN mensajero, ¿sí?, con los datos, con los anticuerpos, digamos, que son los datos para construir las defensas específicas contra esa enfermedad. Como él está sano, ¿sí?, este individuo está sano, le pasa la información de cómo su propio organismo lucharía contra la enfermedad y le pasa la información. Es decir, que el ARN mensajero en este caso es una información que le dicen, lo dejemos ahí, para evitar la censura, ¿sí? Le pasa los anticuerpos al otro individuo a fines de que mejorase su salud. En la antigüedad se vivía en granjas y estaba solamente papá y mamá y sus hijos, ¿sí? Y a veces estaban los abuelos. ¿Qué es lo que se hacía en estos casos? Papá, que estaba siempre en el campo, era el más fuerte en su sistema inmunológico porque se enfrentaba a las diferencias climáticas, estaba en contacto con un montón de territorio donde había un montón de enfermedades. Y la mujer se quedaba en su propia casa, ¿sí? Es decir, que no había contacto con otro tipo de enfermedades, dado que ella limpiaba, mantenía la casa limpia. Al momento de enfermarse alguno de sus hijos, hacían lo siguiente. El niño enfermo sacaba un poco de su saliva en un dedo, se la pasaba a su mamá o a su papá, ¿sí? Ellos la ponían debajo de su lengua, la saliva, para que sea absorbida rápidamente. Esa pequeña gotita tampoco es mucho, es una microdosis. Y pasado 2 horas más o menos, la mamá o el papá hacía lo mismo. Le pasaba la gotita de saliva a su hija, mojando sus labios. Obviamente, la mejor forma de hacer esto es que ambos se laven la boca, ¿sí?
haga un enjuague para que no tenga saliva ni resto de comida ni nada por el estilo. Entonces, ya con la boca limpia, ¿sí? Generan saliva, ya sea el enfermo o el sano, ¿sí? Generan saliva para juntar la cantidad necesaria, ¿sí? Luego de la limpieza, digamos, para hacer el traslado. Mientras que papá y mamá se daban besos de boca a boca, entre los abuelos besos boca a boca. Pero si el papá se enfermaba o la mamá se enfermaba, por ejemplo, o estaban los dos enfermos, los hijos no tienen los anticuerpos necesarios para ayudarlos. Entonces recurría a los abuelos, ya sea el papá y la mamá de ella o de él, ¿sí? Y hacían lo mismo, se pasaban la gotita de saliva. A veces era de beso a beso, ¿sí? Pero es mojar los labios, donde quede un poquito de saliva en tus labios, como humedecido tus labios, y dabas un beso en la boca. Generalmente entre hombres no, pero sí entre un tío, un sobrino, en fin. No es una conducta perversa, ¿sí? Porque solamente es una cuestión médica. Es trasladar los anticuerpos de uno sano a uno enfermo. Pero, como te estoy diciendo, uno está enfermo, el enfermo primero pasa eh, la gotita de saliva al sano. El sano se lava la boca, por supuesto, recibe la gotita, la pone bajo su lengua y espera más o menos 2 horas a lo que tiene que salivar. Entonces en ese tiempo el cuerpo genera los anticuerpos contra esa virus, bacteria o lo que sea que haya contraído el enfermo, ¿sí? Y genera los anticuerpos. Y los anticuerpos se verifican en la misma saliva. Una vez hecho esto, a veces 2 horas, 4 horas, no importa, se le da al enfermo esa gotita, ¿sí? De la forma que uno crea más conveniente. Y este proceso se vuelve a hacer cada 8 horas, cada 12 horas, según la enfermedad y demás. Es la forma en que uno se vacunaba antes en la antigüedad. ¿Y de dónde saca eso, vos, Alejo? ¿Cómo es que sabés vos todo eso? Bueno, simple. Yo estando con gripe, viene mi novia, nos besamos y ella nos enferma. ¿Sí? Tampoco es que yo me sano mucho, pero bueno, el tema es que ella no se enferma. Y al revés también, ella estando con gripe, resfrío o alguna otra enfermedad, nos besamos y yo no me enfermo. Así que no es contagioso. Pero leyendo cosas que nadie lee, por supuesto, yo me voy a mucho más allá de lo normal leyendo. Esto es lo que se hacía en la antigüedad. Y vemos muchas veces en la película donde muestran como algo desagradable que compartan el vaso varias personas que están reunidas en un mismo lugar. Por ejemplo, estos son todos trabajadores del campo y comparten un solo vaso. En ese compartir queda saliva en el vaso, ¿sí? Y se van pasando de uno al otro los anticuerpos sin que sea nada sexual, ni de maricones, ni de puto, ni de nada por el estilo, ¿sí? Al igual que el mate. Ahora acostumbran a limpiar la bombilla, pero el acto de compartir el mate, que queda algo de saliva acá y va llevándose la saliva de uno al otro, se van compartiendo y van generando anticuerpos entre ellos. ¿Se entiende? Si están todos sanos, no pasa nada, se comparte lo mismo. Y si son habituales, ¿sí? Siempre están compartiendo, seguramente jamás tendrán problemas. Ahora, cuando hay extraños, muy extraños, puede ser que aquel traiga algún tipo de anticuerpos, ¿sí? Para una enfermedad que no existe en tu zona. Y puede ser que caigas un poco débil por esa cuestión, hasta que tu cuerpo genere los anticuerpos. Pero uno se enferma, se comparte el mate cuando este está enfermo, ¿sí? Y este otro van generando su propio organismo los anticuerpos, que cuando vuelva para acá, después de 2 o 4 horas, este ya tiene más información genética para el ARN que le llaman, así como mensajero, lleva el mensaje de la información de cómo cada uno de los otros cuerpos enfrentarían la nueva desafío de esa nueva enfermedad, por ejemplo, lo que le daría
los anticuerpos para que estés sano. Igual con la comida. Pero esto lo voy leyendo que en la antigüedad, te cuento a dato anecdótico, antes papá le daba besito en la boca al varoncito y a la nenita de sus hijos. A veces a los primos, a veces los abuelos hacían eso. O la saliva con el dedo. Y me pregunté por qué hacían eso, investigando, llegué a esta conclusión. Es decir, que esto se hacía, ahora sería considerado un acto de pedofilia o algo realmente asqueroso, pero en la antigüedad tenía esta función. Y no sé si escuchaste alguna vez sobre la transfusión de materia fecal. Cuando uno tiene un desarreglo en los intestinos, se hace una transfusión de materia fecal para que tengas la cantidad de flora bacteriana en tu organismo capaz de, digamos, digerir todo tipo de alimentos. Tal vez se encuentre más datos al respecto de esto cuando el niño nace, ¿sí? La mamá le transfiere al recién nacido esa fauna microbiana para el intestino del bebé, ¿sí? Bueno, en la antigüedad no se hacía eso. Generalmente había un momento, a la noche generalmente, que la gente, la familia, mamá, papá e hijos se bañaban y se sentaban generalmente en la misma silla y por lo general desnudos, o sea, de vestido, sin ropa. Es decir que, por ejemplo, mamá se sienta sin vestimenta y como ya está bañada, hay una pequeña dosis homeopática pequeña que queda en la silla, ¿sí? De su ano, de su agujerito oscuro que tiene entre las nalgas. Luego se levanta y se sienta el papá. Y en la silla ya queda esa pequeña dosis mínima de la microfauna bacteriana intestinal de la madre y ahora del padre. Luego se sentaba uno de los hijos, ¿sí? Que absorbía, ¿sí? Esa microfauna del papá y de la mamá y a la vez él depositaba en la silla su propia microfauna. Y luego la hermana, no importa, hacía exactamente lo mismo. Ella dejaba su microfauna intestinal y recibía la información en microdosis a través de la madera de la silla o el plástico, no importa, de la flora intestinal de todos los individuos. Y luego se levantaba y se sentaba de nuevo la mamá y recibía la información de todos ellos. Es decir, que todos ellos tenían un intestino sano y fuerte a cuestión de esta microdosis, que podríamos decir que también son pequeñas, digamos, vacunas. Espero no censuren este video, pues no estoy hablando en contra de eso. Bien. Y más allá de todo eso, quiero contarte que los abrazos, piel a piel, es decir, entre mamá y papá, ¿sí? Esos abrazos que se dan en la intimidad de la habitación, ¿sí? Que piel a piel, ¿sí? Sin ropa, sin vestimenta, ¿sí? También hace una microdosis de toda la microfauna, bacteria vírica y en fin, de un cuerpo al otro. La piel, como también es permeable, igual que los genitales, ¿sí? Igual que el labio de los besos, ¿sí? El labio de la boca y lo otro también, ¿sí? Se comparten información biogenética, por decirlo de alguna forma, en el abrazo. Y también pasaba con los hijos. Obviamente, esta forma de transmitir información genética bacteriológica, por decirlo de alguna forma, se recomienda hacerlo cuando uno ya esté bañado, para que las dosis sean menores, ¿se entiende? Pero si uno está transpirado no significa que la dosis no va a enfermar. ¿Sí? Es cuestión de gusto también, ¿sí? Entonces los abrazos piel a piel, aún con tu hijo menor de edad, muy chiquito, de 1, 2, 3 años, ¿sí? Eso le ayuda a fortalecer su sistema
inmunológico, ¿sí? Entonces los abrazos piel a piel eran tan importantes en la antigüedad, lo serían como una película de ciencia ficción increíble, pero esto que te acabo de contar en algunos libros se da a entender muy poco, ¿sí? Porque esto es algo que se quiere ocultar. Lo recomendable es siempre enjuagarse la boca antes de hacer el traslado de la saliva, ¿sí? Muchos libros hablan de cuando vos recibís la saliva del otro, para que vos recibas la enfermedad y genere los anticuerpos, tenés que estar pensando, es decir, darle la orden a tu cuerpo que genere los anticuerpos lo más rápido posible, los ponga inmediatamente en tu saliva a la hora de que vos le devuelvas tu saliva ya con el mensaje, la información necesaria de los anticuerpos al que está enfermo, ¿sí? Y eso se hace cada tanto hasta que se recupera, ¿sí? No es necesario que estar enfermo, ¿sí? Porque vos con tu mujer o con tu marido te das beso y no necesariamente estás enfermo, pero de eso se trata, de que así uno refuerza su sistema inmunológico. Ahora, cuando son extraños de la familia, un amigo, un tío, una tía, una prima primera, segunda, tercera, cuarta, ¿sí? Se hacía lo mismo con los utensilios y en mayor caso, por ejemplo, él ya tuvo papera y vos no, ¿sí? Entonces el que te puede dar mejor anticuerpo para la papera es él. Y capaz que él es un tío postizo cuarto, ¿sí? Entonces se hace lo del dedo. Él pone tu dedo en la boca, vos le das saliva, él la pone en su boca, ¿sí? Pasado cierto tiempo se hace al revés y te entrega los anticuerpos. Listo, gente, espero que les guste la historia. Algo que nadie te cuenta y eso lo ves solo en el talón de Aquiles. Nos vemos, gente. Chau, chau.